Ella era Lo, simplemente Lo por la mañana, con unos 50 y solo una calceta. Era Lolo en calcetas y Dolly en la escuela. Era Dolores sobre una línea punteada. Pero en mis brazos, ella era siempre Lolita. Hola, hoy voy a hablar del libro Lolita, que fue publicado en el año 1855. Fue escrito por su autor, Vladimir Nabokov. Este era un escritor y profesor que nació en Rusia en el año 1899. Este sabía 3 idiomas y era trilingüe, sabiendo inglés, francés y ruso. Tenía una familia bastante rica y adinerada, pero a la vez esta familia tenía bastantes problemas con la élite, entonces se tuvieron que exiliar y abandonaron su país. Él ya en Gran Bretaña, estudiando en la universidad, eligió estudiar lenguas, romances y eslavas. Pero por la llegada de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que abandonar Europa e irse a Estados Unidos con su esposa Vera. Aquí fue donde más se profesionalizó en el área de la escritura y los textos y donde lanzó sus primeros libros. Sus primeros textos eran en ruso, pero al escribir textos en inglés fue donde más popularidad adquirió. Él ya era un autor reconocido, pero gracias a la llegada de un libro en particular, su fama se multiplicó y se estalló internacionalmente. Hoy vamos a hablar de ese libro llamado Lolita. El libro de Lolita habla sobre los horrores de la pederastia y los horrores de la pedofilia, pero este está contado desde el punto de vista desde el agresor. Está narrado en primera persona por Humbert Humbert, que este vendría a ser el antagonista, el malo de la historia. Pero como es su libro, o sea, está narrado desde su perspectiva, en realidad no vemos lo que realmente está pasando, sino vemos lo que él quiere que vos veas como lector. Manipula toda la historia a su favor. Por eso hay mucha gente que dice que si veríamos y leeríamos un libro de Lolita narrado desde ella, desde Lolita en primera persona, sería algo muy fuerte de leer, muy duro de leer, porque mostraría la verdad de los hechos, lo que realmente estuvo pasando. Y eso también serviría para la gente que romantiza el libro, que piensa que el libro es un libro de romance o de amor verdadero, de amor puro, amor bonito, hermoso, cuando hasta el mismo Nabokov, hasta el mismo autor le molesta escuchar, ya que la intención de Nabokov nunca fue hacer una historia de amor, sino narrar un libro desde el punto de vista del agresor, desde el punto de vista de la persona mala que puede manipular a cualquier persona, como lo hizo con Lolita y como también lo hizo con los lectores, ya que hay algunos lectores que dijeron sentirse empatizados por Humbert, porque en uno de los primeros capítulos él explica y trata de autoconvencerse a sí mismo también, pero también al lector, de que lo que está haciendo no está mal, que él realmente ama a Lolita y nunca lo va a hacer con una mala intención, que él realmente está enamorado. Pero es solamente un intento patético de Humbert para redimirse ante todo lo malo que está haciendo y todo el daño que le genera a Lolita. Lolita n'est pas une jeune fille perverse. C'est une pauvre enfant que l'on débauche et dont les sens ne s'éveillent jamais sous les caresses de l'immonde Monsieur Humbert. Humbert. Oui, à qui elle demande une fois, est-ce qu'on va toujours vivre comme ça en faisant toutes sortes de choses dégoûtantes dans des lits d'auberge? Hablando un poco más de la historia, de cómo se va desenvolviendo y tal, primero que nada conocemos a Humbert, que este es un profesor europeo que se muda a Estados Unidos por trabajo, en donde se aloja en la casa de Dolores Hayes, que es la hija de la casera. ¿Quién es Dolores Hayes? Es más conocida como Lolita, ya que es la denominación que le puso Humbert. La mamá de Lolita se enamora perdidamente de Humbert y se quiere casar con este, pero él no está interesado para nada en ella, es más, está interesado en su hija, pero al pensarlo y pensarlo, vio una oportunidad en acercarse a Lolita a través de este casamiento.
Entonces se volvió su padrastro, aceptó el casamiento y aquí es donde empezaron sus acercamientos, empezaron a conocerse más, empezaron a hablar y tal. Una de las cosas más polémicas del libro, que ya de por sí el libro en sí era muy polémico, ya que también el autor la peleó demasiado para que fuera publicado el libro. Fue a demasiados editoriales y ninguno de estos aceptaba el libro como para publicarlo, ya que era bastante controversial para la época. Pero llegó a una editorial que publicaba cosas controversiales, que publicaba cosas medio fuertes, en donde le accedieron y publicaron este libro. Una de las cosas más controversiales fue la palabra del uso ninfula, que esta la ocupaba Humbert para describir a las niñas sexualmente atractivas, que eran atrevidas, se podría decir, y que provocaban a los hombres intencionalmente. En dehors du regard maniaque de M. Humbert, il n'y a pas de nymphette. Lolita la nymphette n'existe qu'à travers la hantise qui détruit Humbert. Et voici un aspect essentiel d'un livre singulier qui a été faussé par une popularité factice. Algo de lo que me gustaría hacer mención es que la historia en sí es muy trágica, muy dramática, toca temas muy fuertes, pero está bellamente escrito. Está escrito de una manera tan hermosa que hay mucha gente que admitió decir que no era el tipo de libro que les gustaba leer, que era muy fuerte de leer, que se sentían demasiado incómodos al leerlo, pero que se sentían tan enamorados por la forma en la que escribía Nabokov que les hacía querer leer una página más, otra página y así hasta terminar el libro. Hay muchas personas que desde después de que se lanzara el libro empezaron a tachar y a cancelar al libro, tanto al libro como al autor, ya que empezaron a decir que el libro promovía la pedofilia, lo cual a mi punto de vista es demasiado estúpido, ya que es lo mismo que decir que películas o libros que sean cosas criminalísticas o policiales estén promoviendo matar a alguien o tener conductas psicópatas y demás. Lo mismo hicieron con el autor, lo tacharon de pedófilo, lo cual él respondió, dijo que no y que el problema estaría en la sociedad. If you ask me, for instance, whether my own ideas are those of Humbert, the main character in the book. No, I would say no. Ya hablamos mucho sobre Humbert, hablemos un poco sobre Lolita. De Lolita no hay tanto que decir, ya que literalmente Lolita está silenciada en este libro. Porque no sabemos lo que pasa por su cabeza, no sabemos lo que piensa, no sabemos qué quiere hacer, no sabemos cómo se siente, no sabemos absolutamente nada de ella, ya que estamos tan metidos en la historia que nos vende Humbert que no podemos saber, aunque querramos, cómo está Lolita. Lo que sí podemos ver en algunas partes del libro es que Lolita trata de devolverle todo ese daño a Humbert que Humbert le da, haciendo como ignorándolo o a veces tratándolo mal, ya que sabe que a Humbert sí le llega a afectar. Una cosa de la que insistió demasiado Nabokov era de que no quería que en su libro, en la portada, esté alguna foto de alguna niña o algún adolescente, ya que no quería que la gente tenga una idea errónea de este o sexualicen y demás. Por eso el libro original tiene una portada totalmente verde y con letra minúscula escrito Lolita, nada más. Pero con la llegada en 1962, con los nuevos adolescentes, la cultura pop y demás, esta se fue devaluando y fue empezando a hacerse más libros con portadas de adolescentes o de piernas de alguna niña, sexualizando así las niñas menores. También con la llegada de nuevas películas, que hubo 2 adaptaciones, una en 1962 y la otra más nueva en 1999, que estas tenían más humor negro y también jugaron más con el tema, o sea, se metieron mucho en el papel de que es una historia desde el punto de vista de Humbert, entonces
les hicieron muy provocativas, se podría decir, a las niñas y demás. Entonces la gente que no veía el libro, nunca lo leyó ni nada, ya tenía una idea errónea de este libro, lo cual en el mismo Nabokov nunca tuvo esa intención. Bueno, con eso fui cerrando. Para mí, a mi punto de vista, es un libro bastante bueno, está escrito muy hermosamente y es un tema muy interesante de leer, ya que no se suele y no se solía tampoco hablar bastante, y que haya sido una pena que hay mucha gente que no entendió la idea de Nabokov y no lo interpretó como debería ser. Pero bueno, eso es todo, me despido.